Bueno, soy muy guapa. Justo así. Siempre por la barandilla, ¿eh? ¿Cuál es? Ya estás. Realmente la idea nace una tarde en que estábamos tomando unos refrescos y le dábamos vueltas a una idea de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer una película de terror que sea diferente, que sea algo a lo que el espectador no esté acostumbrado y que le permita al espectador vivir esa historia desde dentro de la película propiamente, ¿no? Es decir, como si fuese un actor más, como si fuese un personaje más dentro de la historia y vivirla completamente desde dentro. Y empezamos a dar vueltas a esta idea hasta que bueno, nos dimos cuenta de que había conectado con el mundo de la televisión una posibilidad, ¿no? Que era, bueno, pues, a partir de un reportero y una reportera que están pues, siguiendo a unos bomberos en sus tareas nocturnas, de pronto la situación cambiaría, se convertiría en una situación de horror, pero siempre esa cámara en directo estaría grabando lo que sucede, ¿no? Apóyate en la pared. Sabes que esto es muy plaza. El programa del que nosotros hablamos mientras usted duerme sigue a un colectivo que trabaja de noche a lo largo de una jornada laboral suya, ¿no? En la cual ocurre lo que ocurre en la película. Nos pareció que los bomberos eran los personajes ideales, porque por un lado, básicamente son héroes, ¿no? O sea, yo creo que la percepción que tenemos todos de los bomberos como action heroes, ¿no? La primera idea fue hacerlo con policías, si no me equivoco, pero había estos factores, ¿no? De un poco antipatía del público, que ya estaba más visto, y los bomberos nos daban el perfil perfecto de héroes, ¿no? Gente dinámica al servicio del ciudadano, son los buenos, ¿no? O sea, los bomberos básicamente son un arquetipo del bien, ¿no? Sobre todo después de las Torres Gemelas, además se han convertido como un icono como de los protectores de la sociedad, ¿no? Y esto nos gustaba mucho para que el bueno de nuestra película fuese un bombero. Andreu, tú eres el jefe, ¿no? La película arranca con este equipo de televisión, esta reportera y esta cámara, grabando, digamos, el programa que realmente están grabando, ¿no? Nosotros nos desplazamos a ellos a un parque de bomberos y les dijimos grabad realmente este programa, ¿no? Con lo cual lo que estamos viendo es profundamente naturalista, realmente lo que estamos viendo es cómo ellos pues, viven con los bomberos, muestran las acciones de los bomberos, cómo comen, cómo trabajan, cómo se entretienen, etcétera, hasta el momento en que se produce esa llamada y deciden acompañar una dotación de bomberos hasta un edificio a socorrer a una persona, y ahí es donde se va a producir ese giro que va a transformar la película en una película de horror absoluto, ¿no? Pero hasta este punto la película en ese parque de bomberos tenía que ser totalmente naturalista, ¿no? Tenía que ser como un programa de televisión de verdad, y eso nos lo permitía muy bien ese entorno, ¿no? Esos bomberos reales, un parque de bomberos real, todo era real y nosotros sencillamente estábamos haciendo lo que la película muestra, es decir, meternos en una realidad y mostrarlo. Este es nuestro casco, es casco integral, te lo puedes poner, está limpio. Voy a ser la heroína de mientras usted duerme. Nos los ponemos mejor. Pero es fácil, es fácil. Lo que pasa es que sois enormes, ¿no? Somos grandes, sí. Lo tendríamos. Vamos a un ensayo a ver lo que pasa. Todo como verdoso. Vamos a un ensayo a ver lo que pasa, Pac. Ok. Porque no están corregidos. Manu ya ha caído. Se ha acabado, se ha terminado mi turno. Hablar con la compañera, yo me da mucha vergüenza. Y ya está. Eso como te salga, pero el concepto es ese. O sea, si no nos gusta, lo repetiremos, no te preocupes. Pero nos va a gustar. Hola, ¿se puede? Buenas. Hombre, por fin. Mujeres en el parque de bomberos. ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? Mujer, que no se dé vergüenza.
esta idea implica que de pronto estamos renunciando a todas las convenciones narrativas del cine a la que estamos todos acostumbrados, ¿no? Es decir, esa distancia, ese lenguaje que es un lenguaje arbitrario que nosotros conocemos y al que estamos acostumbrados, con el que siempre se nos narran las historias, nosotros lo rechazábamos completamente y íbamos a contar la historia de una forma lo más cercana a la realidad posible, ¿no? Es decir, la historia tenía que desarrollarse por sí misma y simplemente tenía que haber una cámara que fuera un testigo y que estuviese observándolo todo, ¿no? Sí, no se olvida mucho que Primera. Vamos al comedor, ¿no? ¡Que aproveche la comidita! Uno, 5, primera. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy, como cada noche... Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy, como cada noche, vamos a compartir estos minutos nocturnos con... Por las características de la película, porque realmente nuestro objetivo era crear la máxima credibilidad, también teníamos que tener en cuenta qué tipo de actores íbamos a necesitar, ¿no? Y desde el principio sabíamos que queríamos actores que no fueran conocidos, actores que fueran totalmente creíbles como personajes reales para el espectador, y también actores que tuviesen una gran capacidad interpretativa y sobre todo una gran capacidad de improvisación, porque no iban a conocer el guión, porque iban a tener que hacer frente a situaciones que desconocían, porque iban a tener que reaccionar de forma espontánea a lo que sucedería en su entorno. Y ese fue un poco el criterio a la hora de seleccionar los actores, ¿no? Fue difícil, tuvimos que ver muchísima gente y bueno, y al final nos quedamos con los actores que conforman la película, ¿no? Y el caso de la protagonista, de la reportera de televisión, había algo que era más importante que el hecho de no ser conocida para fomentar esa credibilidad. Y era precisamente el hecho de que fuera una verdadera reportera de televisión, ¿no? Que tuviese el oficio, que supiese cómo actuar como una reportera de televisión, que no tuviese que estar interpretando soy una reportera de televisión, sino que estuviese haciendo su trabajo realmente, ¿no? Así que nos decantamos por Manuela Velasco, que es una reportera de televisión, que trabaja en una cadena de televisión, en un programa pues, bastante popular, y eso pensamos que sí que nos iba a dar esa credibilidad, ¿no? A él ya se lo ha puesto antes. Vale. Le ha puesto la petaca y le ha dicho, ahora métetelo por dentro y te lo abrochas ahí. Entonces, la acción de él es, en un segundo término, está colocándose el típico movimiento de cablecito por dentro del codo para tal. Y mientras, ella está colocándole la petaca aquí. Y es cuando dice, a partir de ahora, tener cuidado con lo que decís porque se va a acabar todo. Y digo, sí, hostia, gracias por avisar, no sé qué. Primero, como que está colocando, ¿no? Porque vamos a ir cortando también. Hay cortes. Sí. Pero això i tallar. Exacto. Vale. Era ensayo. Un poco más tímido. Y no hablaríamos tanto, igual. Nos dan corte, de momento nos da corte. Es lo mínimo. No. Yo creo que te lo meto en el bolsillo. Vale, aquí no molestará con el cinturón después y todo, ¿no? Pues no creo. Y si molesta lo cambiamos. Anda, que aquí hay que valer para todo, ¿no? A ver. Esto va a ser... Habla un poco. 1, 2, hola, me llamo Manu. Un poco más. Hola, me llamo Manu y esta noche he venido a la tele. Y nos vamos a la tele. Vale, ahora sí. Perfecto.
Yo pienso que fue al mismo tiempo decir, queremos hacer una película de terror y queremos hacer una película utilizando un formato lo más realista posible, ¿no? Es decir, precisamente por nuestra ambición o por nuestra intención de darle una vuelta al género y acercar un poco al género al realismo y hacerlo una vivencia más intensa, yo creo que los dos conceptos aparecieron al mismo tiempo, ¿no? O sea, película de terror y película narrada en tiempo real y en primera persona como un reportaje de televisión. Entonces, pienso que hay que entender un poco la idea como esos dos conceptos que surgen al mismo tiempo. Pues aquí estamos con Alex y con Manu, a puntito de llegar a la casa desde la que se ha producido la llamada. Bueno, ha venido la policía, tenemos un coche de policía que ha llegado igual es más grave de lo que parece, ¿no? Bueno, ahora nos lo vamos a encontrar, ¿no? Bueno, entramos. Hola, buenas noches. Dadas las características de la película, sabíamos desde el principio que el rodaje iba a ser complicado e iba a ser especialmente intenso, ¿no? Nosotros teníamos una premisa muy importante, que es que los actores tenían que desconocer lo que iba a suceder. Los actores no tenían, o nunca tuvieron un guión completo, es decir, no sabían exactamente qué es lo que íbamos a rodar cada día, pero sabían que iban a tener que estar interpretando y viviendo aquello que sucediese casi durante las 12 horas que duraba cada día el rodaje, ¿no? Desde el momento en que llegaban hasta el momento en que se iban, una vez maquillados y preparados, ellos tenían que empezar a interpretar y no podían detenerse en ningún momento. Y no sabían, insisto, qué es lo que sucedería durante aquella jornada, ¿no? Mira lo que hace la vecina japonesa. Sácalo, sácalo. Sí. Corrige los deberes de tu hijo. Sí. Me está enseñando el vocabulario, las vocales japonesas. Mañana te las digo. Esto hacía que los actores estuviesen en una situación de estrés, en una situación de nervios y de incertidumbre que iba muy bien a la película que nosotros queríamos fomentar especialmente. Mari Carmen, que es la mujer que ha llamado a los bomberos de la policía, dice que... No pasa nada. ¡Qué susto! En las películas de género siempre el maquillaje acapara una atención especial, ¿no? El maquillaje especial hablamos. En este sentido la cosa se complicaba aún más porque aquí estamos hablando de maquillajes que debían aguantar mucho tiempo y estar preparados para entrar en un momento dado un plano que no era el plano del efecto, sino un plano que venía de otro sitio y al entrar de repente encontrabas una cosa, ¿no? En este sentido creo que fue ejemplar el trabajo de David Ambit y de Inside FX, que es la empresa que se encargaron de maquillar a nuestros infectados, ¿no? Porque para ellos era importante para nosotros marcar un proceso, una evolución en los maquillajes, porque al transcurrir la película en un espacio de tiempo tan reducido, en 80 minutos, la manera en que cada infectado iba reaccionando y cómo su cuerpo iba mutando fue diseñada de antemano para que al ver la película del tirón tuviese un sentido esa gradación en el deterioro físico de los enfermos, ¿no? Y los efectos especiales tenían que tener una perdurabilidad, porque lógicamente la forma convencional de tratar los efectos especiales tiene que ver con una planificación de una película, ¿no? Es decir, en este plano que vamos a rodar se ve este efecto y en este se ve este otro, pero en este caso, insistimos, era crear una situación que se podía prolongar durante minutos y minutos y ir grabando. Y esos efectos especiales tenían que estar ahí integrados y en ningún momento se podía parar o se podía trucar para remarcarlo o para generarlo, etc. Era complicado, pero yo creo que, como dice Paco, el trabajo de los profesionales que llevaron a cabo los efectos fue excepcional, ¿no? Y supieron adaptarse muy bien a toda esa dinámica de trabajo que suponía la película. Una de las cosas a destacar del trabajo de David ha sido eso, aceptar el reto, porque normalmente cuando ruedas efectos, normalmente
el efecto es la estrella, ¿no? Ruedas el plano del efecto en el cual a uno le revienta un ojo, o el plano en el cual a uno le atraviesan una mano. Entonces todo se prepara alrededor de eso y de alguna manera el departamento de FX en ese momento es quien manda todo, ¿no? Y David hizo un ejercicio muy bueno de integrarse dentro de un proyecto tan complejo como este, en ese sentido en el que sabía que él tendría que adaptarse a una dinámica de rodaje que no favorece su trabajo, sino todo lo contrario, lo que hacía era complicárselo. Pero yo creo que él aceptó el reto y lo superó con creces, ¿no? Como decía Jaume, tiene que preparar efectos a los que no es lo normal, ¿no? Que si tú te haces ruedas como alguien se corta una arteria, es ese plano, pero nosotros se cortaba la arteria y luego tienes que bajar a este tío sangrando 4 pisos. David Ambit, su padre le quería llevar al psicólogo porque cuando era pequeño iba solo a ver las películas gore. Es que lo más chungo es que esto es verdad. Es verdad. Gracias, Neni. Estoy un poco mal, ¿no? Un poquillo. Claro, normalmente cuando un profesional plantea un efecto especial, como puede ser la incisión en una arteria, ese profesional conoce exactamente el valor del plano que va a haber, la luz que va a incidir al milímetro, y en base a esa información él diseña el efecto especial, ¿no? Pero en este caso no era así. En este caso la situación era impredecible, no se sabía lo que iba a suceder, pero en cambio tenía que haber incisión en una yugular, entonces él tenía que adaptarse a ese no saber qué va a suceder, ¿no? Esto era muy complicado. Pero bueno, él formaba parte de ese reto que era la película, que era complicado para todos y al mismo tiempo entusiasmante, ¿no? Que ella nos lleva con la cabeza, ¿no? Ella nos lleva... ¿Yo qué hago? De lado a lado, ¿no? Sí, de lado a... Ya, pero no es este el caso, ¿eh? O sea, no es lo mismo. Aquello es para cuando te tiran del pelo, pero es que no estamos hablando de esto. Estamos aplicándolo mal aquí. Aquí estamos haciendo algo más real, es decir, ella está intentando morder, tú estás de lado a lado y hacia afuera, sí, pero no hasta que haya que arrancar la carne. Y vosotros lo que estáis es intentando como separarla, lo que pasa es que vosotros no hagáis la fuerza para separarla porque si no la separaríais, ¿vale? Claro. Pero simuláis la fuerza para separarla. Claro, eso sí. ¿Entendés? El falsear de que sea... de no taparle demasiado. Y me avisaréis para cuando le saque ya las entrañas. Más en el cuello, pero en el cuello... Pero sin hacer fuerza. Vale. Con la bata y todo. Sí, sí. Estaba... Sí, però ja Ahí te habías separado. Ya me han separado. Estabas ya boca arriba. Boca arriba, aquí así. Lo que era muy... Y tú tenies la cama entre mig, no la cama. Si algú em tenia agafat aquí, no sé què. Pero ¿no habéis visto esto? Ni me enteré. Así con el brazo este por debajo. Otro. Ah, sí. Lo hacemos por el barrigo. Empezamos con ellos cogidos. Claro, empezamos con ellos. Haces Manuela. Volvemos y vemos el móvil. Pueda él cogerlo bien, es decir, vamos a poner a Marta más para allá, ¿no? Aquí va a haber la estirada esta. Pablo, tú tienes... Sí. Necesitamos ver eso. Todo lo que llevas en la boca te lo llevas. Me lo llevo. Bueno, de hecho, entonces también me estiráis vosotros. Sí, yo te explico que vea la cámara soy yo. Sí. Y la mía dices, que no grabes, cojones, que te he dicho. No, que a lo mejor podría decir algo. No, mira la cámara, mírala. Es muy bonito que él mire la cámara. Es el único que mira la cámara. Y vosotros en algún momento, por la angustia que estáis viviendo, no pasa nada que hagáis una mirada, ¿sabes? ¿O no? Como buscando desesperadamente ayuda, no podéis y tal, es como... ¿sabes? No, yo creo que entonces... ¿Separarla de una vez? No, eso, separarle la mandíbula. O separarle la mandíbula, ya está, eso que has dicho. Sí, yo pienso que si se separa la mandíbula, no queda una mica, separa la mandíbula y en ese momento justamente la vaca, ¿no? Sepárala. Separarla ya o algo así. Vale, sepárala. ¿Cómo te llamas? Manu, dale, pues tú dices, hay que bajar esto, me caí ya. ¿Cómo te llamas? Sergio, ayúdame y tal. Lo cogéis. Encantado. Dices, aparte la cámara, apártate. Lo cogéis, te vuelves a él y le dices, Alex, quédate aquí con ella. Y tú, apártate, y cortaremos. Vale. ¿Lo tenemos? Vale. Sí, vamos a eliminar lo de... Ha dicho mi compañero que subiera una camilla, porque en este momento no, sería un poco raro. Y también ahí miramos cuando les digo, dejar de grabar y ayudar también, ¿no? Ayudar, no.
porque ahora mismo no pueden ayudar, tenéis que sacar a este tío y tal, ¿vale? Hay que bajar a este hombre y ya. Es más que nada te vas a la cámara y dices, y sobre todo cuando lo tenéis cogido dices, apártate, ¿vale? Apartaos, para que Pablo se pueda ir hacia atrás. No, perdona, Pablo se queda aquí, entonces cogéis al hombre, ¿vale? Y cuando vais a ir hacia allá, le das un golpe a Pablo y dices, apártate, y le das un golpe para que Pablo pueda hacer... Yo en una situación así, una pregunta, en una situación así le preguntaría a él, ¿tú cómo te llamas? ¿Sabes? ¿Cómo te llamas? No sería tú, ayúdame, coño, espabila y vamos a bajar a este hombre a la calle y ya, ¿no? Y en el camino, Alex, quédate tú con ella. Y tú Alex, quédate con ella, Alex. No puedo hacerlo ni para mí. Oye, ¡Coño! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Joder, que no puedo! ¡Lo estamos viendo! Que la para. Para, no puedo, queda buena. Ven, ayúdanos, corre, rápido. Aquí estamos, aquí, joder. Venga. Cuando se va la luz, ella pierde, digamos, la visión, entonces no le está taponando bien. Entonces cuando se va a encender la luz, ¡pa! Entonces vemos que se le ha escapado mucha sangre y en ese momento es muy abundante. ¡La luz! ¡Que alguien encienda la luz! ¡Joder! ¡Va! ¡Hostia! ¡Cuidado! Una cosa interesante del trabajo de los actores en esta película es que creo que lo que ellos básicamente tenían que hacer era entender quiénes eran como personajes y, como decía Jaume, ellos no sabían exactamente qué iba a suceder, pero sí debían reaccionar siempre coherentemente a cómo reaccionaría su personaje real, ¿no? Todo el proceso de la película ha ido encaminado a conseguir un realismo máximo, ¿no? Lo más acertado, pues lo más cercano posible a lo que sería una situación real. La idea básica de REC era provocar una serie de acontecimientos que fueran registrados por un equipo de televisión y en el que interviniesen una serie de personajes que están allí, ¿no? Ellos, los actores, no sabían qué iba a suceder, pero sabían quiénes eran ellos y cómo deberían reaccionar en el caso de que algo realmente así ocurriera, ¿no? Y nuestra intención básicamente siempre era en la primera toma, por lo menos, intentar hacer una toma libre, intentar hacer una toma sin ataduras ni para el operador de cámara, ni para los actores. Nos gustaba mucho cuando el director de foto, que era Pablo Rosso, que llevaba la cámara, llegaba tarde a una situación que se estaba produciendo porque él no sabía que se iba a producir. Y este tipo de lenguaje favorecía mucho el realismo a la hora de ver el material. Los dos creadores y la abuela en plena ebullición artística. Mucho crear la confrontación, que se vea claramente. Entonces está muy bien que si estáis un poco apartados, que vayáis uno a uno poniéndoos. Primero va María, qué le han dicho, no sé qué, se coloca aquí bien, luego vosotros os vais acercando para crear como un muro frente al policía. Una cosa, aquí estamos en y al final ya es cuando dices, coño, para ya de grabar. Pero que haya un par de miraditas antes como de, señora, yo sé lo mismo que usted, me incómodo de que hay una cámara grabándote. Sí, aquí dejo de usted y le mando, deja de grabar de una puta vez o deje de grabar de una vez. Yo mantendría de usted aún aquí. ¿Deje de grabar de una vez o deje de grabar de una puta vez? Bueno, igual aquí, como estás nervioso, igual sí. Igual la cámara sí, vale. Porque luego al final de ahí vamos. Sí. Hay una cosa que está clara, vosotros vais a tener que estar más rato haciendo la compresión y con la camisa y tal cual. Pablo. ¿Estamos? Es que tú a mí me dijiste que saliera rápido para llevarme a Pablo a la puerta. Como que lo que estaba importante... Sí, pero me refiero que eso sí, pero una vez tengas la compresión hecha.
Es decir, ahora en el ensayo lo estáis haciendo muy rápido, pero cuando la tengáis que hacer, creo que tenéis que hacerlo de una forma... ¿Vale? Pero cuando el otro ya ves que está tratando y tal, ahí ya dices, vamos, ¿sabes? Pero al hacer compresión hay que terminar. Pero escoger la camisa y... Sí. ¡Mierda, joder! ¿Qué le han dicho? Está desangrando, hay que sacarlo de aquí. Este hombre se está desangrando. Me importa mucho sacar a mi compañero. Que nos informe lo que está ocurriendo. Bueno, ¿y qué está pasando? Pues ¿qué está pasando? ¿Por qué no podemos salir? ¿Qué está pasando? Vamos a calmarnos. Vamos a... Por favor, deja ya de grabarte una puta vez. ¡No toques la cámara! ¿Cómo que no toques? ¿Cómo que no toques la cámara? Ni se te ocurra tocar la cámara. Tenemos que informar de lo que está pasando aquí. ¡Me cago en la hostia! Sí, vale, pues cuando dices joder, tú ven, ¿qué están diciendo? ¡Joder! Este hombre no sé, hay que sacar a este hombre, no puede estar... Cuidado, por favor, cuidado, señores. Por favor. Y que se sepa. Se llama derecho a información, pero no tienes ni puta idea de lo que es. ¡Vale, ya, joder! Aguante un momento. Cuando tú estés discutiendo con ella sobre la cámara, ¿vale? No la mires solo a ella, mira también a la cámara. Vale. Que se entienda que estamos hablando de esto, ¿vale? De acuerdo. Estás pendiente de los dos, Vale, seguimos. Que graben y que se sepa. Se llama derecho a información, pero no tienes ni puta idea de lo que es. ¡Vale, ya, joder! Hay que sacar a este hombre. ¡Que graben! Por favor, ¡Que graben! Que se sepa que no nos dejan salir. ¡Joder! ¡Hay que sacar a este hombre! ¿Qué hay detrás de la persiana? ¡Un taller textil! ¿Cómo un taller textil? Pues un taller textil de telas, de telas. Vale, tranquila, señora, tranquilidad. Tranquilidad todos. Tranquilidad todos. A ver, un momento, por favor. Su marido está afuera y dice que está lleno de policía, que no le dejan hacer caso al edificio, que está lleno de policías, que no le dejan hacer caso al edificio y que le traen una medicación a la niña que está lleno de policías. Que está lleno de policías. Porque te tienes que quedar aquí para que caiga el otro, A tu compañero que está desangrando, que no lo deja. Un momento. Mi marido está afuera y dice que está lleno de policías, que está cortando la calle y que no le dejan acercarse al edificio y le traía antibióticos a la niña. Una de las curiosidades o de las características de este rodaje fue precisamente el director de fotografía. El director de fotografía, Pablo Rosso, que es un excelente director de fotografía, que ya había trabajado tanto con Paco como conmigo. En esta película tenía un reto muy especial. Lógicamente, él no solo era el director de fotografía en cuanto a que llevaba la cámara y registraba y grababa todo lo que sucedía, sino que eso hacía que él fuera un actor más de la historia, ¿no? Era el actor que interpretaba el cámara que acompaña a la reportera y por lo tanto él estaba constantemente dentro de la situación, tenía que estar interpretando y dando réplica a todo lo que sucedía y a todos los actores, ¿no? Esto, para un director de fotografía que no tiene experiencia ninguna como actor, era un reto absoluto y nosotros creo que estamos extraordinariamente contentos con el resultado, ¿no? Es el único actor que está en la película al que nunca vemos la cara, lógicamente, porque es quien está grabando. Oye, ¿cómo te llamas? Que lo sepa todo el mundo. ¿Cómo te llamas? Jennifer. Qué nombre más bonito. Bueno, pues me siento. Claro, quédate. Bueno, uno de los personajes fundamentales era la niña. Porque queríamos encontrar una niña lo suficientemente pequeña, queríamos que fuera una niña muy pequeña, que pudiera comportarse de una manera extremadamente violenta, llegado el momento de la película, ¿no? Entonces el casting de la niña realmente sí fue quizá el momento más comprometido en cuanto a encontrar a la galería de personajes. ¿Te quedas aquí, pequeñaja? Hasta que acabe yo con la orejita y te ponemos las lentillas y el maquillaje. Sí. ¿Sí? Sí. Porque necesitábamos una niña que además pudiese interpretar ese grado de violencia y que además resistiese bien el maquillaje. Teníamos que rodar de noche, con lo cual era bastante delicado, ¿verdad? Era delicado y además teniendo en cuenta que los niños no son personas preparadas para la interpretación, lógicamente, y menos para un grado de intensidad como que nosotros queríamos, ¿no? Pero sorprendentemente, de pronto y a última hora apareció esa niña
que se puso delante nuestro y empezó a comportarse de forma violenta y nos impactó tanto que no tuvimos ya ninguna duda de que tenía que ser ella, ¿no? Vale. Venga, va. Bueno, entonces no giro con él. No, o sea, paso es que pasa. Pero va a quedar raro de todas formas. Sí, yo creo que igual la forma más normal sería que él va para atrás, se acerca a ti y tú te vas para atrás y aquí haces un general de lo que está pasando. Creo que el proceso de rodar la película fue bastante parejo a lo que queríamos que fuera la experiencia de verla. Algo que te sorprendiese, algo que te arrastrase, algo cuya energía que no estés prevenido para lo que va a ocurrir a continuación, ¿no? Esto es lo que queríamos que el espectador sintiese viendo la película, que está como arrollado dentro de una atracción de feria donde están sucediendo cosas imprevisibles y sin saber por dónde te va a venir después la acción. Y eso de alguna manera lo trasladábamos a los actores y a veces hasta casi a nosotros mismos. En algún momento nos gustaba dejarnos llevar y no cortar el plano y decir, bueno, sigamos, ¿qué ocurriría? Y dejar que las situaciones fueran evolucionando por sí mismas y sorprendieran a todos los que estábamos involucrados, ¿no? Y eso le da, creo yo, hace que la película esté viva, ¿no? Y que palpite. Y estás viendo la película y realmente notas un latido y notas que es algo vivo, que no es algo que esté dominado, ¿no? Es una película sin domesticar, una película salvaje. Yo recuerdo también, por ejemplo, una escena en que los personajes corren por el pasillo de unas oficinas, abren una ventana y se encuentran todo un despliegue policial, pues con perros, con vecinos que observan, con muchos policías, y los actores desconocían que se iban a encontrar eso, ¿no? Entonces esto implicó que tuviésemos que desarrollar todo el proceso de preparación con la figuración, todo ese despliegue, desarrollarlo a escondidas del resto de actores, teniendo en cuenta que todo ocurría en un edificio, para que cuando ellos llegasen ahí y abriesen las puertas, encontrasen todo eso y pudiesen reaccionar realmente de una forma espontánea, ¿no? Bueno, pues este es un ejemplo de cómo habíamos estado trabajando y cómo se complicaba todo en aras de conseguir ese realismo máximo. Todavía no has decidido cerrar el play, ¿sabes? En cambio, cuando ellos se giran para... Es cierto que en todas las películas sientes como la película cobra vida por sí misma, ¿no? Pero en este caso en concreto, yo creo que eso ha sido desde el principio hasta el final, ha sido una ola a la cual nos hemos sumado y nos hemos visto arrastrados casi por ella, ¿no? Escribir el guión, propiamente, tenemos la idea, sabemos qué tipo de película queríamos hacer, había que desarrollar ese guión, ¿no? Y decidimos hacerlo con Luis Alejandro Verdejo, que es un excepcional guionista, también director, ha dirigido algunos de los cortos más interesantes para mí de los últimos años en España. Y bueno, para los tres fue como una catarsis de diversión, ¿no? Sí. Escribir aquel guión fue una experiencia divertidísima, de compartir ideas, y realmente mientras escribíamos imaginábamos la película y lo pasábamos realmente muy bien, ¿no? No, tú puedes, no, pero mira, Paco, tú puedes entrar en la sala, así como clandestinamente, en la que está el señor izquierdo, y no ves más que la silueta de Jorge de espaldas parado. Pero si Jorge tapa el pasillo entero, tío. Bueno, pues no está en medio, no está en medio, está por un lado, pero fíjate, y entonces de pronto tú haces y enciendes antorcha, entonces Jorge se da la vuelta y está... El hecho de que la película de pronto por sus características cobra vida y ella misma se va haciendo a sí misma es lo que facilitó de alguna manera uno de los problemas que tiene la codirección, ¿no? Es decir, Paco tiene una personalidad como director, yo tengo otra y no necesariamente son las mismas, ¿no? Y sin embargo este proyecto permitía, ¿no? Codirigir la película. Y no nos equivocamos porque realmente la película se hacía a sí misma. Nosotros simplemente domábamos esa película para que fuese yendo un poco por los derroteros que nosotros queríamos, ¿no? Pero era ella misma la que se iba haciendo y la que iba marcando por dónde tenía que ir. Mete más el cuerpo hacia acá. No, mira.
Sí. Metes el cuerpo hacia acá y le das así. Ah, vale. ¿Vale? Vale, eso es guay, eso está bien, ¿eh? Eso está bien, tú puedes atacarle y luego tú... Vamos a hacerlo, pero tú sepárate, no consigas cogerlo, tú te separas, ¿vale? Vamos a hacerlo. ¡Vamos! ¡Huid! ¡Hostia! ¿Qué pasa, Pablo? ¡Joder! Pablo, ¿qué pasa? Dime algo. ¿Qué está pasando ahí dentro? Pablo, ¿por qué gritan? Queríamos crear un personaje realmente emblemático que fue la niña Medeiros. La niña Medeiros, nosotros lo que imaginamos fue una niña víctima de una posesión demoníaca que ha sido torturada, maltratada y sometida a intervenciones durante un plazo de unos 20-25 años. Entonces, ¿cuál sería el resultado de someter a estudios, experimentos y todo tipo de vejaciones y privaciones a una niña? ¿Cómo sería esa niña 20 años más tarde? Y esto es lo que salió, la niña Medeiros. Vamos a crear una transformación increíble. Después de todas esas investigaciones a las que esa niña ha sido sometida, probablemente por instancias del Vaticano, etcétera, etcétera, después de todas esas investigaciones, imaginemos que el resultado es que la posesión demoníaca es concretizable en algo vírico, en algo físico, en algo químico y que puede producir contagio, ¿no? Y de ahí la película. Creo que realmente nuestro objetivo, Paco, desde el principio fue vamos a hacer una película de terror ideada para los fans del terror, para la gente que quiere pasar una hora y media intensa, llena de emoción. ¿Y qué queremos? Queremos miedo, queremos tensión, queremos acción, pero ¿por qué no? Si es una montaña rusa de entretenimiento, vamos a meter también humor, porque creo que también hay en cierto modo humor puntualmente. Es decir, yo creo que es una película hecha por aficionados al terror y para aficionados al terror, ¿no? Y también para los que no lo son. Es una película, es una descarga de adrenalina continua. Y yo creo que es la película que a mí, y creo que a Jaume también, con 15 años nos hubiera vuelto locos ver. O sea, hemos hecho una película para fans del género. O sea, hemos hecho una película que es un tobogán, un caleidoscopio de sensaciones. Es una película que es trepidante de principio a final y que nuestra intención máxima era convertirla en una especie de atracción de feria. Lo difícil, yo pienso, y nosotros éramos conscientes de esta dificultad desde el principio, era mantenerse fieles a la filosofía de la película hasta el final, es decir, saber lo que estábamos haciendo y ser fieles a ese concepto hasta el final. Eso era muy difícil y yo creo que ahora podemos decir que hasta el final hemos sido fieles a ese concepto, ¿no? Hemos hecho lo que la película debía ser, costó, pero creo que al final lo hemos conseguido. Enhorabuena. Enhorabuena, Paco, tío. Pelirroja ahora.
1, 2 y